Muy buenas noches y bienvenidos a Desde las Cámaras, el único programa que pone bajo la lupa lo que hacen los diputados, los senadores y los congresos locales. Néstor, buenas noches. Adriana, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Y qué te parece si nos vamos directo a la información que nos llega desde el Congreso, a donde llegó la Navidad, ahí, al Palacio Legislativo? Y con esta Navidad también llegó la emotiva interpretación de la Orquesta Infantil y Juvenil que amenizó la tradicional encendida del árbol. Son luces que brillaron por primera vez en la Cámara de Diputados. Así se puso a tono con la Navidad. Un momento que tuvo el toque navideño de las orquestas juveniles. Del árbol navideño instalado en el patio central de la Cámara de Diputados, las cuerdas, los metales y las voces de jóvenes demostraron de qué están hechos. La Cámara de Diputados nunca se había vivido el tener nuestro árbol de Navidad con un encendido simbólico y con un concierto como el que hoy tendremos. Muchas gracias, amigos de la Orquesta Azteca, por estar el día de hoy. Sabemos de su esfuerzo, pero todavía más de su talento. Y así fue, un concierto con un vasto repertorio. El encendido del árbol navideño en San Lázaro incluyó la dotación del ponche y la versatilidad de las orquestas juveniles que hizo un ambiente en el que políticos y trabajadores le entraran al baile. La aprobación del fiscal anticorrupción ha sido polémica y es que busca que sea mediante un proceso que nos garantice a los mexicanos al mejor candidato. En diputados eliminaron el pase automático del Procurador General de la República como fiscal anticorrupción. En dictamen se establece que será el Senado quien designará al titular. Mientras, se ha determinado que el procurador continuará en funciones. Con ello aspiramos a que el nuevo fiscal no tenga vínculos ni compromisos con el Ejecutivo, porque ello le impediría poder actuar con objetividad, imparcialidad e independencia. Vamos a ver cómo continúa este debate. Y Adriana, el Pleno del Senado aprobó con modificaciones la iniciativa del Poder Ejecutivo que expide la ley para regular las instituciones de tecnología financiera, la ley FinTech, a fin de regular la prestación de servicios financieros ofrecidos o realizados por innovaciones tecnológicas. La ley FinTech tiene principalmente, como ustedes lo conocerán, como contenido y materia el interés de regular los pagos electrónicos, el financiamiento colectivo, los activos virtuales y la asesoría financiera electrónica. El Pleno del Senado aprobó con 102 votos a favor y 0 en contra expedir la ley para regular las instituciones de tecnología financiera que tienen el objetivo de fomentar la inclusión financiera, promover la competencia del mercado y dar certeza jurídica a los participantes del sector. Es muy necesario regular estas instituciones de tecnología financiera para dar seguridad y certeza jurídica a todas las personas que formen parte de este nuevo mercado, así como para promover la igualdad de condiciones entre las operaciones del nuevo sistema y del sistema financiero tradicional. La medalla Belisario Domínguez fue otorgada a la maestra Julia Carabias por sus aportaciones en la protección del medio ambiente y sus investigaciones de ciencia. Con esta es la sexta mujer que recibe este importantísimo galardón. El esfuerzo de toda una vida en favor de la protección al medio ambiente fue finalmente reconocido con la medalla Belisario Domínguez.
La doctora e investigadora Julia Carabias Lilo es la sexta mujer en la historia que recibe la máxima presea que otorga el Estado mexicano. Y es que su incansable labor empezó hace más de 30 años, como lo recordaron los senadores. El 4 de marzo de 1982, Julia, junto a colegas y alumnos, encabezó la primera movilización ambientalista en México que derivó en la creación de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel. Hoy, una cápsula de megadiversidad en medio de la megametrópoli. Aquí, en la vieja casona de Jicotencal, se rindió homenaje a esa Julia Carabias que mochila al hombro recorrió la montaña de Guerrero, donde enseñó a combatir la pobreza con la autogestión de recursos naturales. Se ensalzó su labor como secretaria de Estado y su férrea defensa a la selva lacandona. Hoy podemos decir, sin equivocarnos, que hay una selva lacandona antes y después de Julia. Antes de Julia no hubiera habido selva. Después de Julia, en la selva lacandona hay esperanza. Desde su campamento Chajul ha emprendido acciones y programas de protección, conservación y monitoreo de especies en las más de 360,000 hectáreas que abarcan las reservas de la biosfera de Montes Azules y de la Cantún. Con el presidente Enrique Peña Nieto como testigo de honor, Julia Carabias pidió a los 3 niveles de gobierno no cerrar los ojos ante la depredación ambiental. A pesar de los avances indiscutibles, no estamos ganando la batalla y el deterioro ambiental avanza más rápido que su freno y reversión. 50% de los suelos mexicanos tienen algún grado de erosión y la pérdida de la biodiversidad acompaña a esta degradación. Finalmente, la doctora Carabias convocó a centrar todos los esfuerzos en favor del medio ambiente y el desarrollo sustentable. Uno de los elementos clave para el cambio radica en basar la toma de decisiones en la mejor ciencia disponible, lo cual lamentablemente tampoco forma parte de la cultura política nacional. Tenemos la oportunidad de reforzar estos temas en la Ley General de Biodiversidad que se encuentra pendiente de dictamen en este Senado. Mire, ¿qué le parece si vamos a esta entrevista con el diputado Carlos García González? Él es el presidente del Congreso de Tamaulipas que precisamente pues ya homologó, certificó todos sus procesos para tener, pues digamos algo así como ya certificada la profesionalización del quehacer legislativo en esa entidad. Lo que hicimos nosotros es ponernos unos parámetros para poder ser más, pues digamos, productivos en todo lo que tiene que ver con la dictaminación de las diferentes acciones legislativas. Y bueno, logramos 14 estándares que ya están certificados por parte de Conocer, mismos que nosotros pretendemos ofrecer a otros congresos locales en todo el país. Y ahora vamos con nuestro compañero Víctor Sánchez Baños, que entrevistó al senador panista Fernando Herrera. Hay 32 nombramientos que el Poder Legislativo tiene que ratificar, entre ellos el fiscal general, el fiscal anticorrupción y el fiscal para asuntos electorales. Y de esto va a platicar con nosotros el líder de la fracción parlamentaria del PAN en el Senado de la República, Fernando Herrera. Nosotros hemos urgido desde hace tiempo que exista un procurador, que exista un fiscal general, un titular de anticorrupción y un titular de la FEPADE, pero con características de autonomía y de independencia. No se trata de poner cualquier persona para el simple hecho de ocupar una posición en el organigrama, sino que sean garantes del equilibrio y la tranquilidad en la competencia entre todos los partidos políticos. El gobierno ha preferido simular en este intento y nosotros hemos seguido la línea de definición concreta para garantizar que estos instrumentos al servicio de la justicia sirvan para el fin para el cual están proyectados. Es complejo. Nosotros hemos hecho una invitación a dos cosas. Primero, a quitar el pase automático y segundo, hacer una revisión del artículo 102 de la Constitución para garantizar condiciones de autonomía plena, de ejercicio presupuestal y de actuación de las dos fiscalías que son independientes, al menos en teoría, y que deben de tener garantías, tanto FEPADE como la Fiscalía Anticorrupción. Después de que se haga la modificación al 102, entonces sí, ya puedes proceder a hacer el nombramiento de un fiscal general que reúna las características que se están buscando. Las decisiones que tome el Poder Legislativo en cuanto a la ratificación del fiscal general, el fiscal anticorrupción y el fiscal para procedimientos electorales
es importante que siempre se tomen en cuenta los intereses de la sociedad y se blinde de todo proceso electoral, fundamentalmente el presidencial, que se desarrollará en el 2018. Gracias, Víctor. Y es el momento de ir con nuestra especialista financiera, Alicia Salgado. Esta semana en el Senado de la República es muy probable que transite la ley FinTech, que se encuentra en la Comisión de Hacienda y Crédito Público y en la Comisión de Estudios Legislativos Primera. Es una ley que es de suma importancia para el sector financiero. Alguna gente me ha preguntado que qué quiere decir FinTech. Suena raro, ¿verdad? Bueno, pues es el uso de las tecnologías de la información en la intermediación financiera. Esto es en la captación y colocación del ahorro o en la realización de pagos a través de ellos. Es fácil que nosotros la ubiquemos. Por ejemplo, hay muchas plataformas de contacto. Hoy los taxis, simplemente te metes a tu aplicación digital, la que tú elijas, y le adhieres tu tarjeta de crédito y finalmente, o un método de pago, finalmente lo llamas y regresa a ti. Eso es FinTech, porque pone en contacto al consumidor y al demandante a través de una plataforma, pero liga a dos bancos, el sistema de pagos. O tienes el caso del crowdfunding. Por ejemplo, hay muchas ofertas en Facebook y demás que te dicen que pueden levantar capital de gente que quiere invertir en empresas porque tienen una gran idea. Aquí sale el brillo, ¿no? Sin embargo, no tienes garantía de que el dinero te va a regresar, tampoco de qué rentabilidad te va a dar. Esto, pues, solamente una institución financiera regulada. Y finalmente tienes alguna otra, como las monedas virtuales. En México no están autorizadas como medios de pago, como en el mundo entero han generado muchos fraudes. De eso se trata esta ley financiera, que separa muy bien lo que es intermediación financiera regulada de lo que pueden hacer los intermediarios no financieros y tecnológicos para prestarte servicios financieros bajo tu riesgo. Eso va a quedar muy claro en esta ley. Es una ley muy general. La aprobación se espera esta semana aquí en el Senado y los intermediarios están de acuerdo en que es mejor tener algo general y no demasiado particular como demandó la COFESE en la comparecencia que tuvieron en el foro pasado, porque en materia de tecnología nadie sabe cómo va a evolucionar hacia adelante ni con la rapidez. Igual, mañana lo vamos a hacer por telemática, hacernos pagos, muchachos, ¿cómo ven? ¿Quién sabe? La regulación será la parte fundamental de esta ley. De ahí se van a derivar, pues, acciones concretas para cada uno. Yo pongo este tema bajo la lupa desde la Cámara de Senadores. Gracias, Alicia. Y ahora vamos a un corte comercial. No se vayan porque a nuestro regreso entrevistaremos al analista político Jorge Fernández Menéndez, quien nos platicará sobre los mitos y realidades de la Ley de Seguridad Interior. Ya estamos de regreso, gracias por permanecer con nosotros y esta noche se encuentra aquí en el estudio de Desde las Cámaras el periodista y querido amigo Jorge Fernández Menéndez. Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola Adriana, Néstor, es un placer estar con ustedes. Es un gusto, Jorge. Qué gusto tenerte por aquí, Jorge. Se aprobó la Ley de Seguridad Interior, una ley que ha generado polémica. Platícanos un poco de qué se trata y por qué tanta polémica, por qué han salido tantas las ONGs, que si los derechos humanos, que si se militariza el país. Háblanos de la verdad de esta ley. Mira, hay muchos puntos de vista sobre la ley. Una ley de seguridad interior de un país no es una cosa menor, pero es una ley que está planteada no de los últimos meses, ni siquiera de los últimos años. Por primera vez se planteó la ley de seguridad interior, la necesidad de que hubiera una ley de seguridad interior durante el gobierno de Vicente Fox. Pasó el gobierno de Vicente Fox, pasaron los 6 años de Felipe Calderón, prácticamente 5 años del gobierno del presidente Peña y no terminaba de salir esta ley de seguridad interior. ¿Por qué se necesita una ley de seguridad interior? Porque hay, entre otras cosas, se ha dicho que es una ley dedicada específicamente a los militares, va mucho más allá, pero básicamente se necesita regular jurídicamente las atribuciones, los mecanismos y las formas que tiene el Ejército, la Marina,
para intervenir en temas precisamente de la seguridad interna del país, incluyendo temas específicos de seguridad pública. Hay un debate, ha habido un debate sobre la constitucionalidad de esa intervención. Por una parte, la Suprema Corte de Justicia hace ya años que ha establecido con claridad que es constitucional esa intervención, está en la Constitución, como responsabilidad del Ejército y la Marina garantizar la seguridad interior del país. Lo que no teníamos era un articulado específico, que es lo que otorga esta ley para hacerlo. Hay muchos debates y demás, pero me parece que por sobre todas las cosas lo que hay es un interés muy marcado de que sigan, en algunos sectores, de que sigan las cosas exactamente como están ahora, porque esa ley también no solamente regula la participación de Fuerzas Armadas, sino obliga a los estados y municipios a resolver también en un plazo determinado sus propios problemas de seguridad. A ver, Jorge, precisamente ese es uno de los temas que a mí me sorprendió cuando, avanzando esta ley, rumbo a su aprobación, empezaron a surgir voces que la impugnaban en sus puntos, digamos, nodales, y además la ONU, el relator de la ONU también hace un juicio de valor y descalifica esta ley diciendo que es violatoria de derechos humanos, cuando en el planteamiento general de esta ley se establece, primero, que no puede ser por decreto del presidente el envío de fuerzas, sino por una solicitud de un estado o un municipio fundamentada, y que además tiene un lapso específico de tiempo que no es mayor de un año para que las Fuerzas Armadas pues lleven a cabo esas labores de seguridad, y además ese periodo tiene que formar parte integral lo que sería la preparación de los cuerpos de seguridad civiles para poder atender estas situaciones de emergencia en materia de seguridad. Me brincó mucho que esto se fuera dando en el debate cuando al parecer estaba muy claro en la ley. Mira, yo creo que está muy claro en la ley. Quizás la ley puede tener, como todas las cosas, puede tener ciertos ajustes. Una vez que se echa a andar, se tendrán que ajustar seguramente algunas cosas, como ocurrió con la reforma al sistema de justicia. Pero, a ver, lo que tú dices está muy claro. Cuando dice el relator, y confundimos a veces las cosas, no lo dice la ONU. Lo dice un relator de la ONU que firma un documento que además se equivoca. Por ejemplo, dice que uno de los problemas es la posibilidad de que reprima movilizaciones populares. En la ley está, en el articulado de la ley, específicamente que no se puede utilizar esa ley, no se pueden utilizar a las fuerzas de seguridad, las fuerzas militares, para reprimir manifestaciones políticas. ¿Qué es lo que está en el fondo del tema? Yo creo, ¿por qué algunos actores decían, no, primero votemos el mando mixto, no el mando único, y luego la ley? Porque la ley obliga con fuerza de ley a los estados y municipios, establece prioridades y establece responsabilidades y los obliga a crear sus policías. Hoy tenemos una situación paradójica. Los estados, voy a poner el caso arquetípico, Chihuahua. Chihuahua tiene miles de soldados trabajando en el estado. En la administración de Chihuahua anterior se había avanzado mucho en la creación de policías propias. Llegó una nueva administración, desarticuló esas policías porque iba a crear policías nuevas, no lo ha hecho, pero los que están encargando de la seguridad son los soldados. Y el gobierno de Chihuahua rechaza la ley y no quiere que haya normas para la participación de los soldados, al mismo tiempo que pide que se queden, porque si no, no tiene forma de garantizar la seguridad. Me parece que esa es una doble faz, una suerte de chantaje político, porque tú necesitas normar esa participación de soldados. Hay de acuerdo al número, a los meses, entre 52,000 y 56,000 soldados permanentes realizando actividades de seguridad. Hay miles de millones de pesos que se han entregado a los estados y a los municipios, con lo que era antes el Subsemún, ahora tiene otro nombre presupuestal, para establecer sus policías estatales y municipales. Ninguno ha funcionado.
Esta ley tendrá que ir, por cómo está el articulado de la ley, de la mano con el tema de los mandos únicos en los estados. No hay otra forma de articular esta ley si no hay mandos únicos policiales en los estados. Y bueno, yo creo que esa es la presión. ¿Por qué? Porque tener recursos y tener una policía municipal otorga beneficios a los presidentes municipales, en algunos casos a los gobernadores, que es lo que no se quiere en última instancia perder. Y Jorge, perdón, hay una cosa que creo que aquí también, como tú decías, tiene que ver con la política. Los gobernadores no se quieren hacer cargo de la responsabilidad que implica darle seguridad a sus ciudadanos. Es muy fácil decir, evadiendo su responsabilidad, aludiendo a las responsabilidades de los alcaldes, que el problema pues es de Mocorito, o el problema es de Apatzingán, o el problema, y el gobernador no se hace cargo de la seguridad en su estado, no se hace cargo de que hay policías débiles en los municipios, no se hace cargo de que pues él tiene que también cargar con los costos políticos de no dar seguridad. No, por supuesto, es parte de lo de los gobernadores. Hay gobernadores que dicen, aquí tenemos un problema de delincuencia organizada es una atribución, un tema federal, entonces que vengan los federales, sean los policías o las Fuerzas Armadas a resolverlo. Es imposible, no, a pesar de que hay 56,000 policías, otros 50,000 militares, estamos hablando de 100,000 elementos entre policías y soldados y marinos operando en distintas zonas del país. Sin policías fuertes no se puede. El 20% de los municipios del país no tienen policía, ni poca ni mucha, no tienen policía, Jorge, no hay forma de que operen. Estamos hablando de una ley de seguridad interior que se politizó. Acción Nacional quería que se aprobara mando mixto, por eso la votó en contra. Mando mixto no resuelve lo que estamos hablando. Mando mixto es lo que tenemos ahora. Es lo que tenemos ahora y se contrapone con la ley de seguridad interior, ya que la ley sí va a unificar a las policías y le va a dar la responsabilidad a quien debe tener la responsabilidad. Esta ley resuelve temas muy de grave crisis que han surgido en el país, como el tema de Huachicol. El ejército está en las calles y esa es una realidad, solo que con esta ley ya van a tener un marco jurídico y van a poder actuar conforme a la ley y regulados. Este tema del Huachicol, ¿de qué forma se puede resolver con esta nueva ley? Mira, el problema del huachicol, como muchos otros, desde la tala, muchos otros temas que no son solamente narcotráfico, lo que tiene esta ley, lo que ayuda, es que obliga que, a ver, el ejército no va a poder resolver el tema del huachicol. O sea, el ejército solo, sea en Puebla, sea en Tamaulipas, en Veracruz, necesitaríamos unas fuerzas armadas mucho mayores que las que tenemos ahora, y además no es la tarea específica de las Fuerzas Armadas. Se necesitan fuerzas policiales locales y hay ejemplos de cómo se puede avanzar. Nuevo León fue un ejemplo de cómo se avanzó la Fuerza Civil en Nuevo León, más allá de todos los problemas que podría haber tenido el gobierno de Rodrigo Medina, en ese tema donde participaron la sociedad civil, los empresarios, muchos actores para crear esas fuerzas. Se avanzó y se avanzó en forma importante. Llegó el nuevo gobierno y, como hacemos siempre, porque no hay además obligación de ley, desestructuró todo ese plan de seguridad, creó otro, y lo cierto es que la seguridad se ha ido para atrás. Como ese ha ocurrido. Como cuando llegó Fox. Como cuando llegó Fox, que teníamos una estructura y bueno, se cometieron muchos errores ahí. Pero bueno, el tema es que para combatir eso tú necesitas fuerzas locales. El mando mixto es dejar las cosas como están ahora. Toda la tendencia en todos los países, en todas las democracias, es que tú centralices esos cuerpos de seguridad, porque no hay otra forma de combatir esos delitos. Plantear que no se va a trabajar de esa forma, seguir con 3,000 cuerpos de seguridad descentralizados sin ninguna coordinación, es lo que te lleva a que en muchos estados, y va rebotando la bolita en los distintos estados, tengas una situación de seguridad muy débil, muy endeble, porque no tienen fuerzas que puedan garantizar eso. Lo que se necesita es fuerzas de seguridad operativas, eficientes, coordinadas en cada uno de los estados, que puedan ir garantizando su seguridad, que entonces permitiría, como está planteando la ley, que las fuerzas militares entraran y salieran
ante emergencias específicas en cada una de las entidades. Ahora prácticamente tienen que hacer todo, desde controlar el tránsito en Ciudad Juárez hasta combatir el huachicol, porque hay muchos lugares del país donde no hay siquiera fuerzas policiales que puedan garantizar la seguridad mínima, pública mínima en esas entidades. Jorge, se nos acabó el tiempo. Una ley de seguridad interior muy politizada, una ley de seguridad interior que tiene mucha mala información, que desafortunadamente información que han filtrado fuerzas que siempre buscan desestabilizar al país. Néstor. O si no desestabilizar, Adriana, por lo menos hacer política con el tema de la seguridad sin importar, pues que lo sufren, los que lo padecen todos los días son los ciudadanos de muchos estados de la República. Pero bueno, ya se nos acabó el tiempo, tenemos que irnos, los esperamos el próximo jueves aquí en Desde las Cámaras, el único espacio de la televisión abierta mexicana que pone bajo la lupa el quehacer legislativo de la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México y los congresos de los estados. Nos vemos el próximo jueves. Buenas noches. Buenas noches.